Mario, hemos mencionado mucho la parte de la cábala, pero antes, al principio, hemos mencionado algo acerca sobre la importancia de no meterte en ningún partido, ¿no? En ningún, digamos, ideología o equipo. ¿Cómo ves esta relación con Dios, estas religiones, soy del equipo del judaísmo, o soy del equipo del islam, o soy del equipo del cristianismo? ¿Crees que eso Gracias. suma o resta? A ver, todo puede sumar de acuerdo a cómo lo trabajes, si es un instrumento o si es un fin en sí mismo. Vale. Volvemos al problema del dinero. Y lo mismo con el problema de ideología o el problema de la religión. Si tú usas tu cultura o tu religión como instrumento al servicio del amor al prójimo, perfecto. Si tú lo utilizas como un fin en sí mismo, diciendo tengo la verdad absoluta y todo lo demás mienten, ya no hay amor al prójimo. Por lo tanto, entonces tu religión se volvió fin. Por lo tanto, si tú eres un católico que no tiene como fin la religión católica, sino el amor al prójimo no católico, ¿ok? Entonces estás asumiendo un valor que es el amor al prójimo sobre tu religión, que es lo que toda religión debería pretender. Pero que al final los muy religiosos se quedan a mitad de camino, porque están cuidando más su identidad religiosa que llegando a Dios. Muchas veces yo puse una frase hace poco en las redes que decía, traicionaron a Dios cuidando tanto su religión, cuidando tanto su identidad, traicionaron a Dios o se desconectaron. ¿Por qué? Porque Dios está encima de todas las religiones y el amor al prójimo está encima de todas las religiones. Si mi religión me permite ser bueno, me parece muy bien mi religión. Si tu religión te permite ser bueno, también. Entonces acá no es la carcasa, acá es el contenido. Porque en toda botella, puede ser una botella azul o una botella roja, ¿tiene agua o tiene veneno? Entonces acá no es en qué partido tú te encuentras. Acá es si tu partido va a estar en función de los grandes valores de la humanidad. Entonces yo veo un católico que ayuda al prójimo, que va a cuidar a los enfermos, que ayuda al herido. Me parece genial su camino. Y cuando estudiaste sobre teología, ¿no te llama la atención esta división? ¿No te llama la atención cuando todos hablan del mismo Dios o del mismo... No me no sé? llama, no me llama la atención porque son diferencias culturales. No me llama la atención. No me llama la atención que un chino entienda la visión de lo que ve desde la cultura china. Es decir, no me llama la atención de que tú veas el mundo desde cómo te educaron tus padres. Ya. Entonces, y dentro de la educación de tus padres está el partido de fútbol, la nacionalidad y la religión. Son como entramados culturales. La religión son estructuras culturales. Claro. Simplemente porque nacieron en un momento de la cultura. Es decir, el Islam nació en el 622, el cristianismo nació después de Jesús y el judaísmo con Moisés. Pero antes de todo esto en la historia, ¿qué había? Había otro tipo de religiones diferentes. Nuestras religiones son estructuras culturales que van evolucionando también de acuerdo a la cultura, porque la religión que nosotros tenemos hoy no es la misma que hace 2 siglos, ni es la misma que hace 10. Sí que están en constante evolución. Además hay religiones nuevas, los Bahá'í, que nacieron en el siglo XIX. Así que hay identidades que se van formando nuevas. Entonces, una religión no es una cuestión eterna, no tiene que ver con la eternidad. Es un entramado cultural, es una cosmovisión cultural. Y uno está en esa cosmovisión cultural. Ahora, si yo quiero esa cosmovisión cultural imponérsela a todos, yo me levanto una mañana y digo, quiero que sean todos judíos, estoy loco. O alguien que diga, quiero ser todos islámicos, o todos católicos, o todos ateos. Porque eso es totalitario. Eso es totalitario. Totalitarismo es imponer desde mi orden cultural como tú tienes que ver desde donde yo lo veo. Esto es como imponerles a vosotros, ustedes tienen que ver la realidad desde donde estoy acá en la mesa. Y usted me va a decir, pero yo nací de este lado de la mesa. Ya. ¿Cómo voy a ver la realidad? Ya. Mario, no la puedo ver de otro lado porque yo fui educado de este lugar de la mesa. No, ven aquí, tienes que venir. Yo no te puedo obligar a ver la mesa desde este lugar. Es imposible. Por ese motivo, el problema en general que tienen los fundamentalismos religiosos, no las religiones, los fundamentalismos religiosos son que te obligan a ver la realidad desde donde ellos la quieren ver. Y eso es imposible a nivel humano, porque todos estamos en una realidad diferente, fuimos educados en una realidad diferente, con un idioma diferente, con una cultura diferente, con una religión diferente. Son entramados culturales. Son entramados culturales. Entonces, una cultura no la puedes hacer desaparecer, no la puedes aniquilar. Porque además energéticamente es un arquetipo del universo. Las culturas se desarrollan por la propia naturaleza de la humanidad. Claro. No la puedes terminar. Aunque hagas una matanza, vuelve otra vez a aparecer el arquetipo. Un día te levantas a la mañana y dices, voy a matar a todos los sabios. ¿Qué pasa dentro de 10 años? Hay 4 sabios más. Claro. Porque vuelve a aparecer el arquetipo. La humanidad es una representación de arquetipos energéticos del universo que se siguen repitiendo.
Y es completamente ilógico lo totalitario, porque lo totalitario va en contra de las leyes del universo. Es decir, es lo mismo que Júpiter se levanta a la mañana y diga todo el universo Júpiter. Es un absurdo. Bueno, así operamos nosotros. Sí, totalmente. Así operamos. Es decir, nos levantamos a la mañana y queremos que todo sea en Júpiter. Pero Júpiter da vueltas por ahí. No le dice a Saturno, a Marte que sea en Júpiter. Nadie en el universo le dice al otro que sea otra cosa de lo que es. Pero nosotros sí. O la humanidad. Los que hemos encontrado la piedra filosofal, nosotros sabemos lo que el otro necesita. ¿Ok? Por eso es muy peligroso dar consejos. Dar consejos es una de las cuestiones más peligrosas que hay. Porque para dar un consejo correcto yo tendría que tener la vida de la persona, la educación de la persona, los padres de la persona, vivir la situación de la persona. Me es casi imposible poder dar consejo. Yo te diría es casi imposible. La lógica del consejo, fíjate, a mí me han pedido muchos consejos a lo largo de mi vida. Ya dije, bueno, mire, le voy a dar. Este es el consejo para usted. Pero si a mí me pasaría esto, yo le daría otro consejo. ¿Cómo? Si le pasa en su vida, usted aplica una cosa y me pasa en mi vida otra, sí. Porque en su vida tiene unos condicionantes que yo no tengo en la mía. Claro. Porque la gente me pide un consejo. ¿Y usted qué haría? Yo haría esto, pero usted no lo va a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? No, porque mi vida tiene unas variables donde me funciona mi consejo para mí. Pero no le funciona el consejo para usted. Porque necesitaría conocer todas las variables de su cultura. ¿Ok? Es lo mismo que venga una mujer y me diga, mira, te pido un consejo, me quiero liberar de mi marido que me... Uy, libérate. Y la mujer es de Afganistán. ¿Qué? ¿Cómo libérate? Te van a ahorcar. En tu contexto, yo no sé, no te puedo dar un consejo. Ya, Porque en tu contexto no sé cómo funciona. No sé si me sigues el problema que hay aquí. perfectamente. Entonces, claro, nosotros somos los campeones de los consejos, los seres humanos. Aconsejamos a todo el mundo. Pero es una de las cosas más peligrosas que hay. Porque evaluamos todas las variables que está viviendo el otro para ese consejo. No sé, yo lo dejo como pregunta, ¿no? Para una persona que haya llegado hasta aquí y ha escuchado la palabra cábala durante la entrevista, ¿cómo se la explicarías de manera sencilla para que lo pueda entender? Esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista. Ahora, me llegó la pregunta, Habría que hacerla la ahora. pregunta, como la pregunta mortal, ¿no? Y ya está. La cábala es una cosmovisión que, por supuesto, proviene de la religión judía, proviene del esoterismo judío, pero que hoy es, bueno, universal ya, es como el yoga, que proviene de la India, pero es universal, donde analizamos el alma humana y el universo, comprendemos el alma humana y el funcionamiento del universo para poder distribuir mejor las energías y vivir feliz. Vale. Estos serían los pasos. Comprensión, luego de la comprensión, distribución de las energías, y luego de saber cómo distribuir las energías, en función de mi estructura, claro, de la estructura de cada uno, poder llegar a lo que podríamos llamar felicidad, pero no felicidad en términos de la New Age, sino felicidad en términos de la paz interior, de saber que estoy siendo lo que estoy siendo. Es decir, te ayuda a encontrar tu propósito. Por así Claro, decirlo. claro, de que estoy cumpliendo la naturaleza de mi alma, que es mi propósito. Esa sería como la tercera. Pero si yo no conozco la primera, si yo no conozco cuáles son las leyes del universo y del alma, entonces, imagínate, claro, imagínate como soy un médico oftalmólogo, vengo a atenderme y me dicen, me duele el ojo. Bueno, no aprendí nada del ojo, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué Ya. tipo de oftalmólogo soy? El oftalmólogo es que tiene que saber qué me pasa en el ojo. Es decir, tuvo que haber estudiado durante 5 años el ojo, ¿ok? Por eso voy a un oftalmólogo. Entonces, en la cábala seríamos almanólogos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mola. Es decir, los que entendemos cómo funciona el alma. Entonces, viene alguien y ya detectamos dónde está su desequilibrio. Si la persona estudia el árbol de la vida dentro de la cábala, puede autodiagnosticarse cuáles son sus desequilibrios y puede trabajar posteriormente en estos desequilibrios y encontrar el sentido de su vida. Serían como 3 fases lo que plantea el desarrollo de la cábala. Si no tienes la primera, las otras 2 no pueden llegar. Claro. Por ese motivo, nosotros decimos, claro, tenemos el GPS del alma, es más fácil. El que no tiene el GPS que el que tiene el GPS. El que tiene el GPS también puede fallar el GPS, pero este hace siglos que no falla. Así que tenemos una cierta ventaja, ¿no? Entonces, claro, tienes el GPS, más o menos sabes a dónde vas, sabes qué obstáculos tienes dentro del camino y trabajas esos obstáculos en función de llegar a buen puerto. Llegar a buen puerto, ¿qué quiere decir? Paz interior y cumplir el sentido de tu alma. Cuando cumples el sentido de tu alma, tienes paz interior.
No hay paz interior si tú no cumples el sentido de tu alma. ¿Y cómo conectas con ella? Es decir, ¿cómo fue el día en el que descubriste que querías dedicar gran parte de tu investigación y tu sabiduría a este campo? Esto es un proceso, fueron muchos años, no fue de un día para ¿Fue otro. después de lo de derecho? Sí, sí, claramente. Fue después de derecho y mucho después, porque yo derecho terminé y luego traté de dedicarme a temas de economía, temas comerciales. No me sentía a gusto tampoco al notariado, como les comenté anteriormente. Pero en un momento yo ya quise ir dedicándome a esta búsqueda, pero fue un proceso largo. Te diría un proceso de 7, 10 años. Y viste constantemente que el camino estaba yendo por ahí, ¿no? Como que el alma te iba diciendo que Sí. aquí está la luz. Sí, totalmente, sí, sí. Yo veía que yo estaba teniendo una sensación interior que de alguna manera me doy cuenta ahora, recién pasaron los años y puedo darme cuenta, anticipaba dentro de mi alma lo que 20, 30 años está sintiendo la sociedad hoy. No para ponerme ninguna medalla, es lo que pasó. Es decir, no, ahora que estoy reflexionando, ¿no? Entre el 95 y el 2000, pensando un poco hacia dónde iba mi alma, y es lo que la nueva generación a partir del 2000 empezó a buscar. Es como que en realidad el siglo XX fue un siglo muy materialista, lo cual no está mal porque avanzamos mucho tecnológicamente, pero luego empezó a aparecer el vacío existencial a partir del siglo XXI, a principios del siglo XXI, y hoy ya estamos en el apogeo del vacío existencial total, porque si la nueva generación tiene, que es la vuestra, algo, es inmediatamente se pusieron a trabajar estos temas. Mm. Es decir, nosotros para trabajar estos temas llegamos a los 50, 60 años, a los 40. Yeah. No, a los 20 era desarrollarnos, tener una profesión, tener un auto. Seguíamos todavía bajo la variable del materialismo, que no es que está anulada hoy, pero ¿en función de qué? ¿En función de qué lo estoy haciendo? Y me parece que a lo largo de la historia, vuestra generación es la más privilegiada y la más peligrosa. ¿Por qué? La más privilegiada porque tiene muchísimas herramientas. Y la más peligrosa porque pueden no trabajar con las herramientas que tienen. Te voy a dar un ejemplo. Mis primeros libros, yo empecé a investigar cuando tenía 21 años, en el 87, del siglo pasado, 1987. Yo iba a las bibliotecas. ¿Cómo suena, el siglo pasado? Del siglo pasado. Sí, sí. Parece que eres centenario. Y no soy centenario, pero soy del siglo pasado. Estaba con las fichas en la biblioteca. Buscaba la ficha de los libros. Así, era mi época. Buscaba la ficha. El teléfono se hacía así, no así. Se hacía así porque se levantaba el tubo, ¿no? Entonces buscaba la ficha y de repente podías pasar una hora buscando un libro y quizás no lo encontrabas y tenías que pedir en otra biblioteca. ¿Qué Ahora es así. ¡Pa! Yeah, ahora es Claro, inmediato. la inmediatez que tienes es tan brutal porque puedes pedir pizza, puedes pedir el libro, puedes pedir todo a punto de tecleo, que esa fuerza que tenía mi generación se perdió. Esa búsqueda, tengo que ir a la farmacia, ¡ting! Me viene la moto. Tengo que ir a comprar comida, ¡ting! Viene el que... Entonces, tienes muchísima fuerza, muchísimas ventajas, pero puede que no las aproveches porque las tienes demasiado inmediata. Entonces, tienes el máximo privilegio, que es tener como el universo a tus pies. Ni hablemos ahora de la inteligencia artificial ya, en una escala. Tienes impresionante, un privilegio increíble, una posibilidad de conocimiento, una posibilidad de análisis, pero al mismo tiempo lo tienes tan inmediato que puedes no valorarlo y puedes caer en la desidia, en la apatía, porque lo tienes tan cercano que no valoras ni vas hacia ello porque ya no tienes el esfuerzo, porque lo tienes inmediato. Entonces digo, es la más privilegiada porque a lo largo de los siglos la humanidad soñó con vuestra generación. La humanidad soñaba con que llegara esta generación. Todas las generaciones a lo largo de la humanidad soñaban cuándo vamos a tener auto para desplazarnos, cuándo vamos a tener aviones, cuándo vamos a tener una humanidad que se pueda salvar de la máxima cantidad de enfermedades. Millones de personas murieron a lo largo de la historia de enfermedades con la esperanza de que avanzara la ciencia. Y hoy avanzó la ciencia, avanzó todo, tenés la inmediatez. ¿Y para qué? Ahora viene el para qué. Ahora viene ir a lo intangible. Ahora viene el intangible, ahora apareció el intangible, porque la materia era el instrumento para llevarte al intangible. Claro. Pero ahora cuando llegó el para qué, puede aparecer para nada. Puede aparecer el sinsentido, el vacío existencial. Entonces, por ese motivo,
puede aparecer, por ejemplo, el suicidio juvenil, puede ser cosas peligrosas, pueden aparecer. O gente que se esté drogando tirada en la casa eternamente. Porque la inmediatez que produjo el máximo privilegio, produjo la máxima retirada de nuestras facultades y de nuestro esfuerzo. Entonces, claro, es una generación que tiene un desafío muy alto a nivel de, bueno, ¿con esto qué voy a hacer? Tengo que realizar un esfuerzo civilizatorio desde lo inmediato y por otro lado también frenar también esta inmediatez, ¿eh? ¿Y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Claro, por eso, y frenar también un poco esto y analizar y ponerse, es decir, que justamente toda la velocidad de la civilización y a un punto que es lo que llamaba Desjardins, el gran teólogo católico francés, el punto omega. Es decir, el punto omega es como un punto de no retorno, en el sentido que el punto omega es, estamos llegando como a un nivel de civilización muy alto, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros, claro, como perdidos en la inmediatez. Porque no podemos estar al mismo tiempo en todos lados. Hay un libro hace poco que salió y es La felicidad de perderse cosas. No me acuerdo el autor. Qué bueno. Claro, la felicidad de perderse cosas es porque tenemos tantas cosas, tenemos tanto en lo inmediato, que no podemos degustar todos los restaurantes que hay, no podemos experimentar. Tenemos un nivel muy alto de posibilidades frente a un tiempo muy limitado. Eso hace que la gente caiga en una gran desesperación. Hay que estar en paz con no llegar a todo. Hay que estar en paz con no llegar a todo. Hay que llegar a lo que uno tiene que llegar.